Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Atrapada en un taxi en una carretera desierta, una mujer por aburrimiento escuchaba el relato de una pasajera casual sobre su amante, pero al sospechar que hablaba de su marido, contuvo la respiración, y cuando aquella pidió detenerse en su casa de campo, palideció. Hola, queridos oyentes. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan, y yo comenzaré una nueva historia. Gracias por estar con nosotros. Denle like y suscríbanse al canal. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas blancas como la nieve del dormitorio, tiñendo la habitación con suaves tonos dorados. Carla abrió lentamente los ojos, sintiendo esa especial anticipación que siempre la embargaba antes de viajar a ver a su marido en la casa de campo. Diego se había ido allí desde el miércoles, alegando un proyecto importante que requería total concentración lejos del bullicio de la ciudad. El proceso creativo no tolera la prisa, le gustaba repetir, y Carla siempre comprendía estas necesidades suyas. Se estiró, disfrutando de la rara oportunidad de despertar sin despertador. El viernes tenía jornada reducida, y el jefe los había dejado salir temprano, deseándoles un buen fin de semana. Qué felicidad poder finalmente pasar 2 días completos con su amado marido, lejos de las interminables llamadas, reuniones e informes. Carla se levantó de la cama y se dirigió a la ventana. Tras el cristal se extendía el familiar paisaje urbano, grises edificios de apartamentos, transeúntes apresurados, un flujo interminable de coches. Como deseaba estar allí, en la casa de campo, donde el aire olía a pinos mediterráneos y hierbas de montaña, donde podía sentarse horas en la terraza, escuchando el canto de los pájaros y observando cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte. Imaginó cómo Diego la recibiría en la puerta, cómo la abrazaría, la estrecharía fuertemente contra sí, y toda la tensión de la semana laboral se disolvería en ese abrazo. Quizás prepararían juntos la cena al fuego abierto, y luego se sentarían bajo las estrellas, haciendo planes para el futuro. Carla sonrió soñadoramente, imaginando esta escena idílica. Tras lavarse rápidamente y arreglarse, comenzó a preparar su bolsa. En ella fueron un vestido ligero para pasear, jeans cómodos, un suéter acogedor por si refrescaba por la noche. Carla dobló cuidadosamente la hermosa lencería, esa que Diego le había regalado en su cumpleaños, diciendo que resaltaba el color de sus ojos. Que este fin de semana fuera especial, romántico, como aquellos al principio de su relación. Mirando el reloj, Carla comprendió que era hora de salir. Tomó las llaves del coche y se dirigió a la puerta, pero sus planes se derrumbaron inesperadamente. El coche, su fiel compañero con el que habían recorrido medio país, se negó a arrancar. El motor de arranque giraba, el motor tosía y carraspeaba, pero no volvía a la vida. Por supuesto, justo hoy, murmuró Carla, sintiendo una ola de irritación crecer dentro de ella. Lo intentó otra vez, luego otra, pero el resultado fue el mismo. Mirando la hora, comprendió, si esperaba la grúa y al mecánico, llegaría a la casa de campo solo por la tarde o incluso mañana. La decisión llegó por sí sola, taxi. Por supuesto, sería un viaje largo y el placer no sería barato, pero ¿cómo comparar el dinero con la oportunidad de pasar horas extra con la persona amada? Carla marcó rápidamente el número del servicio de taxi, explicó la ruta y media hora después ya estaba en la entrada del edificio, esperando el coche. El coche que llegó no era nuevo, pero estaba limpio y ordenado. Al volante había un hombre de mediana edad con rostro bondadoso y ojos perspicaces. Se presentó como José y, al enterarse de la ruta prevista, solo silbó. Van lejos, hermosa. Bueno, no importa, llegaremos. No es la primera vez. Solo les advierto, el camino no es el mejor, especialmente si llueve. Y los meteorólogos prometen tormenta para el mediodía, dijo, ayudando a Carla a acomodarse en el asiento trasero. Carla asintió, acomodándose. Le gustaba viajar en el asiento trasero, podía mirar por la ventana, pensar en sus cosas, sin distraerse con el camino. El coche arrancó suavemente, y las calles de la ciudad fluyeron por la ventana, siendo gradualmente reemplazadas por suburbios. Ya habían salido de los límites de la ciudad cuando José frenó en una parada de autobús. Allí estaba una joven con una bolsa grande, claramente esperando a alguien. Al ver el taxi, levantó la mano y miró interrogativamente al conductor. Apareció una pasajera, dijo José, bajando la ventanilla.
¿A dónde va, señorita? Keisha Pinars, respondió la desconocida con voz clara. Necesito llegar al pueblo Oliva. El autobús se averió, y el siguiente es en 3 horas. Carla calculó rápidamente, Oliva estaba casi de camino, a solo unos 5 kilómetros de su casa de campo. Asintió a José, dándole a entender que no se oponía a la pasajera. Después de todo, el camino era largo, y la compañía no vendría mal. La mujer sonrió agradecida y se acomodó junto a Carla. Tenía unos 28 a 30 años, el cabello pelirrojo brillante estaba peinado en un estilo moderno y estaba vestida con evidente pretensión de elegancia. Bolso caro, zapatos elegantes, ligero aroma de perfume costoso, todo indicaba que la chica sabía y le gustaba verse bien. Laura se presentó, extendiendo a Carla una mano con manicura impecable. Carla, respondió ella, comparando involuntariamente sus uñas modestamente cortadas con la obra de arte en las manos de la pasajera. La primera media hora del viaje transcurrió en la conversación habitual entre pasajeros. Laura resultó ser comunicativa y abierta, hablaba gustosamente de sí misma. Trabajaba como administradora en un salón de belleza, alquilaba un pequeño apartamento en el centro, le encantaba viajar, pero por ahora las finanzas solo permitían viajes por la región. ¿Y usted por qué asuntos va a estos lugares?, preguntó Laura, mirando estudiadamente a Carla. A ver a mi marido. Está trabajando en nuestra casa de campo, terminando un proyecto importante, respondió Carla, y en su voz sonó involuntariamente el orgullo. Le gustaba hablar de Diego, de su trabajo, de lo decidido y talentoso que era. Oh, qué romántico. Un refugio secreto para 2, dijo Laura soñadoramente. Yo también voy a ver a mi hombre, aunque todavía no es mi marido, pero... Sonrió significativamente y se acomodó un mechón de cabello. Carla sonrió educadamente en respuesta, sin interesarse particularmente en la vida personal de la pasajera. Por la ventana pasaban paisajes familiares, olivares, viñedos, pequeños pueblos con casas blancas y tejados de tejas. La naturaleza se preparaba para la tormenta, las hojas de los árboles susurraban extrañamente, aunque aún no había viento, y en el aire se sentía una tensión especial. ¿Sabe? Tengo tanta suerte en el amor, continuó Laura inesperadamente, aparentemente sin intención de terminar la conversación. Ya llevo 6 meses saliendo con un hombre, un verdadero príncipe, se lo digo, guapo, inteligente, atento, como un cuento de hadas, no un hombre. Carla asintió, continuando mirando por la ventana. No quería entrar en detalles de romances ajenos, pero Laura, aparentemente, necesitaba una oyente. Es tan cariñoso, continuó la chica, entrando con entusiasmo en el relato. ¿Se imagina? Siempre recuerda que me gustan las rosas blancas. Y no solo compra un ramito, sino que siempre encuentra las más hermosas, con tallos largos. Y hace poco me regaló estos pendientes, tocó las elegantes joyas en sus orejas. Dice que resaltan el color de mis ojos. Algo punzó a Carla en el corazón. Rosas blancas. Diego también siempre le regalaba rosas blancas, decía que combinaban con su cabello claro. Y pendientes también le había regalado recientemente, también con palabras sobre el color de los ojos. Pero era solo una coincidencia. Los hombres en general no se distinguen por la originalidad en los regalos. ¿Hace mucho que se conocen?, preguntó Carla, inesperadamente para sí misma interesándose en el relato. 6 meses, como dije. Nos conocimos por casualidad, en una cafetería. Él estaba sentado en la mesa de al lado, trabajando con algunos papeles. Y yo accidentalmente volqué el azucarero, y todo se derramó. Él se apresuró tan galantemente a ayudar a limpiar. Laura se rió, recordando. Y luego sugirió tomar café juntos. Y así comenzó. José encendió la radio, y en el salón sonó una melodía suave. Por la ventana el paisaje se volvía cada vez más rural, aparecieron los primeros campos con hierba alta, que se ondulaba en olas bajo las ráfagas del viento pretormenta. ¿Y dónde trabaja él?, preguntó Carla, sin entender ella misma que la obligaba a continuar esta conversación. En un estudio de arquitectura. Es diseñador, hace todo tipo de proyectos, respondió Laura. Una naturaleza muy creativa, ¿sabe? Dice que para inspirarse necesita silencio, por eso a menudo se va fuera de la ciudad. ¿Tiene algún tipo de taller allá, en las montañas? Carla sintió como algo se apretaba en su pecho. Diego también trabajaba como diseñador, también hablaba de la necesidad de silencio y soledad. Pero no podía ser.
No hay tantas coincidencias. ¿Cómo se llama? La pregunta salió de sus labios antes de que Carla pudiera pensarla. ¿Por qué le interesa? Laura de repente se puso en guardia, como si sintiera una trampa en la simple pregunta. Así, por curiosidad. Tal vez conozcamos a alguien conocido, se apresuró a explicar Carla, tratando de dar despreocupación a su voz. Laura se quedó en silencio, mirando estudiadamente a Carla, luego se encogió de hombros. Se llama Diego. ¿Por qué? El mundo alrededor de Carla pareció tambalearse. El nombre golpeaba en sus oídos como un martillazo. Diego, arquitecto, taller fuera de la ciudad, rosas blancas y pendientes con palabras sobre el color de los ojos. No, esto no podía ser verdad. Era solo una coincidencia increíble. Hay millones de Diegos en el mundo, y muchos de ellos trabajan como diseñadores. ¿Carla, está bien?, preguntó Laura preocupada. Se ha puesto pálida. Todo bien, logró decir Carla, tratando de controlarse. Solo hace calor. José, al escuchar la conversación, aumentó el aire acondicionado. Por la ventana realmente se estaba poniendo bochornoso, las nubes se espesaban y el aire adquiría ese olor especial y pesado que siempre precede a la tormenta. Sí, el tiempo empeora, notó el conductor, mirando al cielo. Bien que lleguemos al destino, porque en tal tormenta es mejor no estar en la carretera. Laura mientras tanto continuaba su relato, sin notar en qué estado se encontraba su oyente. Es un conversador tan interesante, decía soñadoramente. Puede hablar horas sobre sus proyectos, sobre cómo ve el espacio ideal. Y además tiene una peculiaridad, una cicatriz en la mano derecha, desde la muñeca hasta el codo. En la infancia se cayó de la bicicleta y fue al hospital. Dice que esa cicatriz le recuerda que debe ser más cuidadoso. A Carla fue como si la hubieran bañado con agua helada. Cicatriz en la mano derecha, desde la muñeca hasta el codo. Bicicleta en la infancia. Ella conocía esa cicatriz de memoria, la había besado cientos de veces, había escuchado la historia de cómo Diego de 7 años decidió bajar una colina y no pudo controlar la dirección. Sus manos temblaron. Las entrelazó, tratando de no revelar su estado, pero por dentro todo se revolvía. Esto no podía ser una coincidencia. Demasiados detalles coincidían. Resultaba que Diego, su marido, con quien había vivido 5 años, la engañaba con esta belleza pelirroja. ¿Segura que está bien?, preguntó Laura nuevamente. ¿Tal vez agua? No, gracias, murmuró Carla, apartándose hacia la ventana. Tras el cristal se desarrollaba la imagen habitual, interminables olivares, viñedos, pueblos escasos. Todo lo mismo que hace una hora, pero ahora todo el mundo había cambiado. Como si alguien hubiera tomado su vida habitual y acogedora y la hubiera hecho añicos como un jarrón frágil. Pensaba en el próximo encuentro con su marido de manera completamente diferente. ¿Cómo entraría en la casa? ¿Qué diría? ¿Cómo lo miraría a los ojos, sabiendo lo que ahora sabía? ¿O tal vez se equivocaba? Tal vez era después de todo una coincidencia increíble y ella se estaba volviendo loca con sus propias sospechas. «Oh, ya empieza la lluvia», dijo Laura, mirando las primeras gotas que cayeron en el parabrisas. José encendió los limpiaparabrisas y comenzaron a contar monótonamente los segundos, como un metrónomo marcando el ritmo de una vida nueva e incomprensible, en la que Carla había caído contra su voluntad. La lluvia se intensificaba, convirtiéndose de gotas escasas en un verdadero aguacero. La visibilidad empeoró, y José redujo la velocidad, escudriñando el camino a través de la cortina de agua. «Vaya tiempo», murmuró. «Bien que no es de noche, o no se vería nada». Laura sacó un espejito de su bolso y retocó su maquillaje, preparándose para encontrarse con su amado. Y Carla permanecía inmóvil, mirando las corrientes de lluvia que convertían el mundo familiar en un lienzo borroso e indefinido. En su teléfono llegó un mensaje de Diego. «Te espero, amor. He preparado una sorpresa». Carla miró largo tiempo esas palabras, y cada letra resonaba con dolor en su corazón. ¡Qué sorpresa! ¿Y para quién estaba realmente destinada? Adelante aparecieron señales de pueblos conocidos. Quedaba muy poco para llegar a la casa de campo, y Carla entendía que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Y estaba lista para lo que vería? La lluvia golpeaba el techo del coche, como contando los últimos minutos de su vida anterior y tranquila. La lluvia se intensificaba con cada minuto, convirtiendo el camino en una acuarela borrosa de colores grises y verdes.
Adelante parpadearon las luces rojas de los coches detenidos y José frenó suavemente, incorporándose al atasco formado. Parece un accidente, murmuró, encendiendo las luces de emergencia. Bueno, tendremos que esperar. Con este tiempo es mejor no apurarse. Carla se recostó con alivio en el respaldo del asiento. La parada inesperada le daba tiempo para ordenar sus pensamientos, digerir lo escuchado. ¿Tal vez realmente se estaba imaginando cosas? Tal vez todo esto era solo una coincidencia increíble y ella veía conexiones donde no las había. Alrededor de ellos se formó una fila de coches, un sedán gris con ventanas empañadas, donde apenas se adivinaban las siluetas de los pasajeros, un jeep rojo con pegatinas de rutas turísticas, un coche viejo del que salía música fuerte. Gente común, yendo a sus asuntos comunes, sin sospechar que junto a ellos se destruía la vida de alguien. El salón del taxi se impregnó de una mezcla de aromas, el caro perfume de Laura, el ambientador con olor a lavanda, un ligero olor a gasolina del camino mojado. Carla inhalaba este cóctel de olores y entendía que lo recordaría para siempre, como el olor de la traición, el olor de las ilusiones destruidas. Laura sacó un espejito de su bolso y comenzó a retocar su maquillaje, claramente preparándose para un encuentro romántico. ¡Qué inoportuno este atasco!, se quejó, pintándose los labios con lápiz labial rojo brillante. Diego y yo íbamos a ir a un restaurante hoy. Decía que quería celebrar nuestro medio aniversario de manera especial. El corazón de Carla dio un vuelco. Hace 6 meses Diego efectivamente había empezado a quedarse tarde en el trabajo con frecuencia, a viajar en viajes de negocios. Entonces ella lo atribuía a un nuevo proyecto, al crecimiento profesional. Recordaba cómo se alegraba de sus éxitos, cómo se enorgullecía de que su marido se estuviera volviendo un especialista más solicitado. Y resultaba que todo ese tiempo él estaba construyendo otra vida, otro amor. ¿Medio aniversario?, repitió Carla, tratando de que su voz sonara indiferente. Sí, sonrió soñadoramente Laura, admirando su reflejo. Hace 6 meses nos conocimos. Parece que fue ayer. Recuerdo cómo me cortejaba al principio, flores todos los días, llamadas 3 veces al día. Un romántico. Y luego me contó que su trabajo era estresante, que su esposa en casa constantemente lo regañaba, no lo dejaba concentrarse. Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Carla sintió como la sangre se le iba del rostro. La esposa regaña. Así hablaba Diego de ella, que siempre lo apoyaba, lo ayudaba en todo. Creaba en casa una atmósfera de comodidad y comprensión. Sus manos se enfriaron, y en el estómago se extendió una desagradable sensación de vacío. Carla apretó los puños, sintiendo como las uñas se clavaban en las palmas. El dolor era casi bienvenido. Distraía de ese dolor más profundo que surgía desde lo más profundo del corazón. ¿Y qué cuenta sobre su esposa? La pregunta salió de sus labios antes de que Carla pudiera pensarla. Laura la miró con sorpresa, arqueando una ceja perfectamente depilada. ¿Tanto le interesan los asuntos familiares ajenos? En su voz sonaron notas de sospecha. No, solo así, se apresuró a responder Carla, sintiendo cómo se ruborizaban sus mejillas. Siempre me interesa la psicología de las relaciones. Por trabajo tengo que tratar con gente. Laura se encogió de hombros y, aparentemente decidiendo que no había nada extraño en tal interés, continuó con evidente placer. ¿Qué puede contar? La historia de siempre. Se casó joven, por amor, y luego resultó que son completamente diferentes. Ella es tan correcta, aburrida. Todo lo tiene por régimen, por plan. Nada de romance. Dice que con ella vive como en una jaula. Y yo lo entiendo, me gustan ese tipo de hombres, creativos, amantes de la libertad. Aburrida. La palabra cortaba el oído como una cuchilla. Carla recordó cómo preparaba cuidadosamente los desayunos para Diego, cómo planeaba sus veladas juntos, cómo se preocupaba de que en casa hubiera comodidad y silencio para su trabajo. ¿Acaso todo eso él lo percibía como aburrimiento? ¿O tal vez ella realmente se había vuelto demasiado predecible? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo espontáneo, romántico? Cada palabra golpeaba a Carla como un latigazo. ¿Correcta? Siempre había considerado que su organización y responsabilidad eran una virtud. Diego mismo decía que le gustaba su confiabilidad, que con ella se sentía protegido. Y ahora resultaba que en secreto percibía su cuidado como un control asfixiante. ¿No tienen hijos?, preguntó Carla, y su garganta se secó. Gracias a Dios, no,
agitó la mano Laura, cerrando el espejito. Dice que su esposa está enferma de algo, no puede tener hijos. Aunque, entre nosotras, tal vez sea para mejor. ¿Para qué multiplicar la infelicidad? Y cuando nos casemos, yo le daré un bebé sano. El mundo alrededor de Carla se tambaleó. ¿Enferma? ¿No puede tener hijos? Sí, con Diego aún no habían logrado embarazarse, pero los médicos decían que no había problemas serios. Solo necesitaban tiempo y paciencia. Y él, presentaba el asunto como si ella fuera incompleta, defectuosa. La sangre latía en sus sienes. Carla recordó cómo hace un mes lloró después de otra prueba negativa, y Diego la consoló, dijo que todo estaría bien, que no debían apresurarse. Y en realidad, aparentemente, solo se alegraba de no estar atado a ella por hijos. José subió el volumen de la radio, sonaba alguna canción vieja sobre el amor. Qué inapropiado sonaba ahora, cuando todo el mundo de Carla se derrumbaba ante sus ojos. Las palabras de la canción se mezclaban con el ruido de la lluvia y el zumbido de los motores, creando una cacofonía de sonidos que reflejaba el caos en su alma. ¿Y él promete casarse? La voz de Carla tembló, pero esperaba que la pasajera no lo notara. Por supuesto, exclamó Laura, y sus ojos brillaron como los de un niño antes de Navidad. Dice que solo está esperando el momento adecuado. Su esposa es nerviosa, podría hacerse algo a sí misma. Él no quiere tener la muerte de alguien en su conciencia. Encontrará la manera de divorciarse suavemente y enseguida haremos la boda. Carla cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que se acercaban. ¿Nerviosa? ¿Podría hacerse algo a sí misma? Era simplemente monstruoso. Resultaba que no solo la engañaba, sino que también la presentaba como mentalmente desequilibrada para justificar su incapacidad de tomar una decisión. ¿Y van seguido al restaurante? La voz de Carla se entrecortaba, como si las palabras se atascaran en su garganta. Oh, sí. Laura se animó aún más. Casi todos los fines de semana. Incluso tenemos una mesa favorita, junto a la ventana, con vista a la fuente. Diego dice que allí hay una atmósfera especial. Y los camareros ya nos conocen, siempre traen cava sin pedirla. Carla se congeló. Mesa junto a la ventana con vista a la fuente. Exactamente allí se habían sentado el día de su cumpleaños hace 2 meses. Exactamente allí Diego le había dicho lo feliz que era con ella, lo agradecido que estaba al destino por su encuentro. Resultaba que ese era su lugar, el lugar de Diego y Laura, y ella había sido solo una invitada casual. ¿Y te da regalos? Por alguna razón preguntó Carla, aunque ya sabía la respuesta. ¿Y qué regalos? Se animó Laura, tocando los pendientes. Estos pendientes, por ejemplo, dice que resaltan el color de mis ojos. Y hace poco me regaló perfume, francés, muy caro. Y este bolso, acarició el caro bolso de cuero color marfil. Y además planeamos pasar las vacaciones juntos. Diego dice que le dirá a su esposa que es un viaje de trabajo. Quiere mostrarme Barcelona. Dice que allí la arquitectura es muy romántica. Ya hasta me he visto algunos atuendos. ¿Barcelona? Carla recordó cómo hace 6 meses Diego mencionó un posible viaje a Cataluña por asuntos de trabajo. Entonces ella incluso propuso ir juntos, tomar vacaciones. Pero él dijo que sería un viaje demasiado de negocios, aburrido para ella. Y resultaba que ya entonces planeaba un viaje romántico con su amante. Por la ventana la lluvia golpeaba el techo cada vez más insistentemente, como exigiendo dejar entrar al interior del coche ese dolor que desgarraba a Carla por dentro. Miraba las gotas que corrían por el cristal y le parecía que eran sus propias lágrimas, las que aún no se decidía a derramar. ¿Y usted está casada?, preguntó Laura inesperadamente, mirando estudiadamente el anillo de bodas de Carla. Sí, susurró Carla, girando mecánicamente el anillo en su dedo. ¿Y su marido la ama? Carla se volvió hacia la ventana, sin saber qué responder. Esa misma mañana habría estado lista para jurar que sí, la amaba. ¿Y ahora? Ahora no sabía nada. Tal vez él también le contaba a alguien lo aburrida y predecible que era. Supongo, dijo en voz baja. «¡Qué suerte tiene!», suspiró Laura, arreglándose el peinado. «Yo aquí sufro con un hombre casado, aunque promete que pronto todo se resolverá. Dice que su esposa últimamente se ha vuelto completamente insoportable, problemas en el trabajo, hace escenas en casa. Ya no aguanta». ¿Escenas? Carla recordó las últimas semanas. Sí, realmente había estado tensa, emergencia en el trabajo, problemas con proveedores, falta de sueño.
Un par de veces incluso se desquitó con Diego cuando olvidó sacar la basura otra vez o dejó platos sucios en el fregadero. Pero eso es normal en la vida familiar. Todos a veces se ponen nerviosos. Y él, convertía cada momento de su cansancio, cada momento de debilidad en un motivo para quejarse con su amante. ¿Qué más cuenta?, preguntó Carla, entendiendo que se estaba haciendo daño, pero incapaz de detenerse. De todo, agitó la mano Laura, sacando lápiz labial del bolso. Que su esposa es tacaña, no le da dinero para una vida normal, que controla cada euro, que por su culpa no puede permitirse lo que quiere. No entiendo. ¿Qué hombre quiere estar bajo el zapato? ¿Tacaña? Carla ganaba más que Diego y nunca controlaba sus gastos. Es más, regularmente le daba dinero para gastos personales. Y recientemente incluso había sacado un préstamo para ayudarlo a pagar cursos de capacitación. ¿Y todo eso él lo presentaba como opresión financiera? José, ¿cuánto más estaremos parados?, preguntó Laura, claramente aburrida de esperar. Ya están despejando, respondió el conductor, señalando hacia adelante. ¿Ven? Adelante comenzó el movimiento. Pronto iremos. Y efectivamente, adelante parpadearon las luces, los coches comenzaron a moverse poco a poco. Carla con horror comprendió que el atasco terminaba, lo que significaba que pronto tendrían que seguir. A la casa de campo, a Diego, a ese encuentro insoportable que ahora le parecía peor que la muerte. ¿Su esposa es bonita?, preguntó Carla de repente, sin entender ella misma por qué necesitaba saberlo. ¿Quién? ¿La esposa de Diego? Laura resopló despectivamente. ¿Qué va? Una ratita gris común. El cabello siempre recogido en un moño, se viste como una monja. No usa maquillaje, no se hace la manicura. En general, la típica ama de casa. Me mostró una foto, ni siquiera entendí cómo pudo casarse con alguien así. Probablemente era joven, tonto. Carla miró mecánicamente sus manos. Manicura francesa cuidada, que se hacía en el salón cada 2 semanas. Se miró en el espejito, maquillaje ligero, peinado cuidado. ¿Ratita gris? ¿Monja? Tal vez en esa foto estaba sin maquillaje, cansada después del trabajo. ¿O Diego había elegido especialmente una foto poco favorecedora para parecer víctima de las circunstancias ante los ojos de su amante? ¿Hace mucho que están casados?, continuó torturándose Carla. 5 años, respondió Laura, pintándose las pestañas. Dice que hace 3 años que dejó de amarla, pero no se decide a divorciarse. La esposa amenaza con suicidarse, los padres de ambos lados presionan. En fin, la situación clásica. 5 años. Los mismos que Carla y Diego habían vivido casados. Hace 3 años que dejó de amarla. Significaba que todo ese tiempo, cuando Carla hacía planes para el futuro, soñaba con hijos, arreglaba su hogar común, él ya no la amaba. ¿Y ella ni siquiera lo notó? ¿O lo notó, pero no quiso reconocer lo obvio? El coche arrancó, y el paisaje por la ventana volvió a ponerse en movimiento. La lluvia gradualmente cesaba, pero las nubes seguían colgando bajas, creando una sensación de atmósfera opresiva y agobiante. Carla se sentía como si estuviera bajo el agua, todo alrededor parecía irreal, los sonidos llegaban amortiguados, y sus propios pensamientos se confundían y dispersaban. «Muéstreme una foto», pidió Carla inesperadamente. «De su Diego. Solo tengo curiosidad de cómo se ve tal romántico». Laura sonrió coquetamente y buscó en su bolso el teléfono. «Por supuesto. Mire, estos somos nosotros en ese restaurante del que le hablé». Le extendió el teléfono a Carla, y ella vio la fotografía que destruyó definitivamente todas sus esperanzas de que lo que estaba sucediendo fuera solo una pesadilla. En la pantalla sonreía su marido, su Diego. Abrazaba a esta belleza pelirroja y la miraba con tal adoración, con tal felicidad en los ojos, con la que alguna vez miraba a Carla. O tal vez nunca la miró así. En la fotografía se veía más joven, más feliz, como si se hubiera quitado de los hombros una carga pesada. Su rostro brillaba con esa alegría que Carla no había visto en él durante muchos meses. Resultaba que era con Laura con quien se sentía verdaderamente vivo. «Guapo, ¿verdad?», dijo Laura con orgullo, tomando el teléfono. «Y tan atento. Siempre recuerda los detalles. Ayer, por ejemplo, trajo mi chocolate favorito. Dice que pasó por la tienda y recordó que me gusta». Carla recordó ese chocolate. Belga caro, que Diego efectivamente compraba de vez en cuando. Solo que ella estaba segura de que lo compraba para ella.
Y resultaba que era un regalo para la amante, que luego llevaba a casa y compartía chocolate destinado a la esposa. Disculpe, murmuró Carla, sintiendo como la náusea subía a su garganta, me siento mal. ¿Podemos abrir la ventana? José inmediatamente entreabrió la ventana y en el salón irrumpió aire fresco con olor a lluvia y tierra mojada. Carla lo inhalaba ávidamente, tratando de lidiar con el ataque de náuseas y mareos. ¿Segura que está bien?, se preocupó Laura, por primera vez en todo el viaje prestando atención al estado de la pasajera. Tal vez paramos en algún lugar, ¿o le doy agua? No, respondió rápidamente Carla, limpiándose el sudor que había aparecido en su frente. Solo me mareé un poco. Ya pasará. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría cuando llegaran? ¿Haría una escena? ¿Echaría a la amante? ¿O fingiría que no sabía nada? ¿O tal vez sería mejor simplemente dar la vuelta e irse? No ponerse en una posición humillante. Pero entonces Diego nunca sabría que su mentira había sido descubierta. Seguiría viviendo una doble vida, considerando a su esposa una tonta a la que era fácil engañar. ¿Sabe? Mañana tenemos un día especial con Diego, continuó parloteando Laura, sin notar los tormentos de su compañera de viaje. 6 meses juntos. Prometió hacer una propuesta. No oficial, por supuesto, pero simbólica. Dijo que compró un anillo. ¿Anillo? Carla recordó cómo hace un mes Diego preguntó por su talla de dedo, dijo que quería regalarle algo especial para su aniversario de bodas. ¿Acaso ese anillo no era para ella? ¿Acaso incluso en los momentos cuando hablaba de un regalo para su esposa, pensaba en su amante? Por la ventana aparecieron lugares familiares, señales de giros que Carla conocía de memoria. Quedaba muy poco para llegar a la casa de campo, y comprendió que el tiempo para reflexionar se acababa. Pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría toda su vida. Pronto estaría cara a cara con la verdad, que ya no se ocultaba tras hermosas palabras e ilusiones románticas. La lluvia había cesado completamente, pero el aire seguía pesado, lleno de electricidad de la tormenta que se acercaba. Y Carla sabía que esa tormenta estallaría muy pronto. El atasco se disolvió tan repentinamente como se había formado. Adelante parpadearon luces amarillas y rojas de direccionales, los coches uno tras otro comenzaron a ganar velocidad, dejando atrás el lugar del accidente. José encendió el direccional y se incorporó suavemente al flujo general, alegre de poder finalmente avanzar. Bueno, gracias a Dios, suspiró aliviado, mirando el reloj en el tablero. Pensé que estaríamos atascados hasta la noche. Ahora llegaremos rápido. Carla guardó silencio, mirando por la ventana los paisajes que pasaban. Cada kilómetro la acercaba al desenlace que cada vez temía más. En el pecho se había instalado una sensación como si allí latiera un gorrión atrapado en una jaula, el corazón golpeaba frecuente e irregularmente y la respiración se entrecortaba de vez en cuando. Laura mientras tanto sacó de su bolso un pequeño espejo y por enésima vez revisó su maquillaje. Su rostro brillaba con la anticipación del encuentro, los ojos brillaban de felicidad. Claramente contaba los minutos hasta el momento en que estaría en los brazos de su amado. ¿Sabe? Estoy tan nerviosa, confesó, empolvándose la nariz. Diego y yo planeábamos pasar este fin de semana de manera especial. Decía que había preparado una sorpresa para mí. ¿Se imagina qué romántico? Carla tragó el nudo en la garganta. ¿Sorpresa? ¿Cuál exactamente? ¿La misma que Diego preparaba para ella, como pensaba esa mañana? ¿O algo completamente diferente, destinado exclusivamente para la amante? ¿Qué sorpresa?, preguntó, sorprendiéndose de lo tranquila que sonaba su propia voz. No sé, rió Laura. Y esa risa clara resonó con dolor en el corazón de Carla. No dice, solo insinúa que estaré encantada. Y también prometió mostrarme la casa de campo. Dice que es un lugar muy acogedor, lejos del bullicio de la ciudad. Va allí a menudo a trabajar, cuando en casa se vuelve completamente insoportable. Casa de campo, su casa, la misma que Carla había arreglado con tanto amor, eligiendo cada detalle, creando comodidad para su descanso conjunto. Resultaba que Diego llevaba allí a su amante, le mostraba los resultados de los esfuerzos de Carla, haciéndolos pasar por sus méritos. ¿Te describió esa casa? La voz de Carla se volvió un poco ronca, pero esperaba que Laura no lo notara. Oh, sí. Dice que hay una chimenea, una gran terraza con vista a las montañas, y un jardín. Él mismo lo plantó. Y también una pequeña piscina en el patio,
donde se puede nadar. Suena como un lugar paradisíaco, dijo Laura soñadoramente. Cada palabra era como una puñalada. La chimenea que Carla misma había elegido en la tienda, la terraza que habían planeado juntos, el jardín que ella había plantado con sus propias manos, sembrando flores y arbustos, e incluso la piscina, la habían elegido juntos, soñando con nadar allí en el caluroso verano. Carla se mordió el labio para no sollozar. Qué doloroso era darse cuenta de que todo en lo que había puesto su alma, creando su nido familiar, ahora servía de decorado para el romance de su marido con otra mujer. Debe ser un jardinero muy talentoso, logró decir. Y tanto. Diego en general es una persona polifacética, excelente diseñador y manos de oro. Dice que le gusta crear belleza con sus propias manos. Admiro tanto a ese tipo de hombres. Laura claramente estaba lista para alabar infinitamente a su amado. José redujo la velocidad. Adelante apareció un giro familiar para Carla. El letrero decía, Pinares, 5 kilómetros. Su corazón dio un vuelco. Muy pronto estarían en el destino. ¿Y tu Diego trabaja mucho?, preguntó Carla, tratando de retrasar el momento del inevitable desenlace. Por supuesto, es muy responsable, solo acepta proyectos serios. A menudo se queda hasta tarde, especialmente cuando la esposa hace escándalos en casa. Entonces prefiere directamente pasar la noche en la oficina o con amigos. Con amigos. Carla recordó esas noches cuando Diego no regresaba a casa, alegando emergencia en el trabajo o que se había quedado con un amigo y decidió pasar la noche para no despertarla con su regreso tardío, que atentamente cuidaba de ella. Y en realidad pasaba ese tiempo con Laura. ¿Y tiene amigos?, se interesó Carla. Bueno, claro, aunque no muchos, es una persona selectiva en la comunicación. Está Mario, con quien son amigos desde la universidad. Trabajan juntos, a menudo discuten proyectos. Y también Andrés, también diseñador, vive en el barrio vecino. Carla conocía tanto a Mario como a Andrés. Es más, sabía perfectamente que ninguno de ellos trabajaba con Diego desde hacía más de un año. Mario se había mudado a otra ciudad y Andrés había abierto su propio estudio. Resultaba que Diego mentía incluso en los detalles, creando para su amante todo un mundo ficticio. Por la ventana se extendían paisajes familiares. Los pinos se volvían cada vez más densos, el aire más limpio. Alguna vez estas vistas llenaban a Carla de alegre anticipación del descanso, y ahora cada curva del camino la acercaba al momento más terrible de su vida. ¡Oh, qué hermoso es aquí!, exclamó Laura, observando los alrededores. Diego tenía razón, verdadero campo, el lugar ideal para el romance. Campo. Antes Carla llamaba a estos lugares apartados, tranquilos, propicios para la paz del alma. Y ahora la palabra campo sonaba siniestra, recordando que aquí, lejos de miradas ajenas, se desarrollaba la traición. ¿Falta mucho?, preguntó Laura, asomándose por la ventana del conductor. Quedan unos 3 kilómetros, respondió José. Pronto estaremos en el destino. Carla sintió cómo se le cerraba la garganta. 3 kilómetros. Tal vez los 3 kilómetros más importantes de su vida. Durante ese tiempo necesitaba tomar una decisión, qué hacer cuando llegaran, cómo actuar, abrirse con Laura o continuar interpretando el papel de pasajera casual. Dentro de ella luchaban diferentes sentimientos. Por un lado, quería gritar, contarle a esta chica segura de sí misma toda la verdad, mostrarle que su hermoso Diego era un mentiroso y traidor común. Por otro lado, Carla entendía que Laura también era víctima de las circunstancias. Creía sinceramente en el amor, hacía planes para el futuro, sin sospechar que era solo un entretenimiento para un hombre casado. ¿Sabe?, dijo Laura de repente, volviéndose hacia Carla, me parece que la he visto en algún lugar. Tiene un rostro tan familiar. El corazón de Carla perdió un latido. ¿Acaso Laura la había reconocido? Tal vez Diego sí le había mostrado fotos de su esposa, o se habían encontrado casualmente en algún lugar. No creo, respondió Carla lo más tranquila posible. Recordaría a una chica tan llamativa como usted. Tal vez realmente me pareció. Se encogió de hombros Laura. Es que a veces hay esos momentos de déjà vu, ¿sabe? Como si ya hubieras vivido esta situación. Carla guardó silencio, pero por dentro todo se contrajo. ¿Y si no era déjà vu? ¿Y si Diego realmente le había contado a Laura más sobre su esposa de lo que ella pensaba? ¿Y si le había mostrado fotos, se había quejado de ella más detalladamente?
El camino comenzó a descender, y pronto aparecieron las primeras casas del pueblo Pinares. Carla conocía cada curva de este camino, cada casa, cada cerca. ¿Cuántas veces había pasado por aquí con el corazón alegre, anticipando el encuentro con su marido? Y ahora esas mismas vistas le parecían decorados de una película de terror. Ya llegamos a la civilización, sonrió José. ¿Hacia dónde seguimos, hermosas? Necesito ir a la calle Alcornoques, dijo rápidamente Laura. Hay una casa con postigos azules y un portón grande. Diego prometió esperarme en la puerta. Calle Alcornoques, postigos azules, portón grande. Carla sintió como la sangre se le iba del rostro. Era la descripción de su casa, de esa misma casa a la que iba para pasar un fin de semana romántico con su marido. ¿Y a usted a dónde? Se dirigió el conductor a Carla. Carla se desconcertó. No podía decir que iba al mismo lugar, eso provocaría preguntas para las que no tenía respuestas. Pero inventar otra dirección en el pequeño pueblo también era problemático. Yo necesito un poco más lejos, murmuró. A casa de una amiga, en la misma calle, pero en el otro extremo. Bien, entonces primero dejaremos a esta señorita, y luego a usted, asintió José. El coche giró en la calle familiar para Carla. A ambos lados se extendían parcelas de campo, hundidas en verdor. En algún lugar ladraba un perro, en algún lugar golpeaba un hacha, los sonidos habituales de la vida campestre, que antes tranquilizaban a Carla y ahora le parecían siniestros. «Oh, ahí está», exclamó Laura de repente, señalando la figura junto a las puertas familiares para Carla. Carla miró en esa dirección y vio a Diego, su marido. Estaba junto a la puerta de su casa, obviamente esperando a Laura. Llevaba esa misma camisa que Carla le había regalado en su cumpleaños, diciendo que resaltaba el color de sus ojos. Ahora se la había puesto para encontrarse con su amante. Diego se veía emocionado, impaciente. Miraba su reloj una y otra vez. Escudriñaba el camino. Al ver el taxi acercándose, su rostro se iluminó con una sonrisa, esa misma sonrisa que Carla consideraba destinada solo para ella. «Deténgase aquí, por favor», pidió Laura al conductor. José estacionó junto a la acera y Laura comenzó a recoger sus cosas. Diego ya caminaba hacia el coche, y con cada paso Carla se hundía más profundo en el asiento, esperando pasar desapercibida. «Bueno, chicas, llegamos», anunció el conductor. «Gracias por la compañía», dijo Laura alegremente, dirigiéndose a Carla. «Fue muy agradable charlar. Le deseo un buen fin de semana». Igualmente, susurró Carla apenas audiblemente, sin levantar los ojos. Laura salió del coche, y Carla vio cómo Diego la abrazó, la besó en los labios, la estrechó contra sí. El mismo gesto con el que siempre recibía a Carla. Los mismos movimientos tiernos, la misma pasión en los abrazos. Solo que ahora todo eso estaba destinado a otra mujer. «Te extrañé, mi amor», escuchó Carla la voz de su marido a través de la ventana entreabierta. «Y yo a ti». «No encontraba lugar», respondió Laura, y se besaron de nuevo. Carla cerró los ojos, incapaz de seguir mirando esta escena, pero los sonidos penetraban de todos modos en la conciencia, desgarrando el corazón en pedazos. «Bueno, ¿y ahora a dónde la llevo?», preguntó José cuando los enamorados desaparecieron tras las puertas. Carla abrió los ojos y miró la puerta que acababa de cerrarse tras su marido y su amante. ¿Qué hacer? ¿Seguir adelante, fingiendo que nada había pasado? «¿Sabe qué?», dijo de repente, y en su voz sonó una firmeza que ella misma no esperaba. «Mejor lléveme de vuelta a la ciudad. Mis planes cambiaron». «¿Cómo que de vuelta?», se sorprendió el conductor. «¿Y la amiga?». «La amiga canceló el encuentro», mintió Carla. «Acaba de enviar un mensaje. Así que volvamos». José se encogió de hombros y dio la vuelta al coche. Carla se recostó en el respaldo del asiento, sintiendo un extraño alivio. No estaba lista para el encuentro, no ahora. Necesitaba tiempo para digerir todo lo escuchado, para decidir cómo actuar después. Pero cuando habían recorrido varios kilómetros, Carla de repente comprendió que estaba huyendo del problema en lugar de resolverlo. ¿Acaso quería vivir toda la vida en la ignorancia? ¿Podía permitir que Diego siguiera engañándola? «Deténgase», le dijo a José. «¿Qué pasó?». «Cambié de opinión. Lléveme de vuelta a esas puertas. Después de todo tengo asuntos allí». El conductor la miró por el espejo retrovisor con evidente duda. «Señorita, decídase ya. No puedo estar todo el día yendo y viniendo por este camino».
Disculpe, dijo Carla, sacando dinero de su cartera. Esto es por las molestias, pero realmente necesito volver. José tomó el dinero, sacudió la cabeza y dio la vuelta nuevamente. Media hora después estaban otra vez junto a la puerta familiar. Carla salió del coche, pagó al conductor y se quedó sola en el camino desierto. El taxi se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo. Carla estaba frente a las puertas de su casa y entendía que ahora le esperaba la conversación más importante de su vida. Una conversación que lo cambiaría todo. Se acercó a la puerta y notó que las puertas no estaban cerradas con llave, solo entornadas. Dentro se escuchaban voces, risas. Su marido y su amante se habían instalado como en su casa, entre las cosas que ella elegía y compraba. Carla empujó la puerta y entró en la parcela. El sendero, pavimentado por sus manos, llevaba a la casa donde ahora se desarrollaba la escena de su infierno personal. Pero estaba lista para recorrer este camino hasta el final, sin importar lo que la esperara adelante. Carla estaba junto a la puerta, sintiendo como el corazón latía en algún lugar de la garganta. El sendero familiar, pavimentado por sus propias manos, se extendía hacia la casa donde ahora se encontraban Diego y Laura. Escuchaba sus voces, despreocupadas, felices, llenas de esa intimidad que alguna vez pertenecía solo a ella. Bueno, susurró para sí misma, es hora de conocer la verdad. Pero en lugar de irrumpir en la casa con acusaciones, Carla inesperadamente para sí misma se dio la vuelta y caminó de regreso por la calle. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, para decidir exactamente cómo actuar. ¿Hacer una escena? ¿Echar a la amante? ¿O hay una manera mejor? En el patio vecino un hombre mayor trabajaba en los canteros. Al ver a Carla, agitó la mano amigablemente. «Buenos días. ¿Viene a ver a alguien de los nuestros?», preguntó, sacudiéndose la tierra de las manos. «A los vecinos», respondió Carla, señalando la casa con postigos azules. «Solo quería ir primero a la tiendita. Es incómodo ir de visita con las manos vacías». «Ah, entiendo. La tienda está allí, a la vuelta de la esquina. Solo tenga en cuenta que cierra a las 6». Carla agradeció y se dirigió a la tienda. En el camino reflexionaba sobre lo que había pasado. El destino la había reunido con la amante de su marido de la manera más increíble. Y ahora tenía una ventaja, sabía todo sobre Laura, y ella no sabía nada sobre ella. En la pequeña tienda rural Carla compró una botella de buen vino, queso, dulces, todo lo que realmente se acostumbra regalar a los anfitriones durante una visita. Durante esta media hora finalmente formuló su plan de acción. Sin escándalos, sin lágrimas. Mostraría tanto a Diego como a su amante quién era realmente el dueño de la situación. Al regresar a la casa, Carla decididamente tocó el timbre. Después de unos segundos se escucharon pasos y la puerta se abrió. En el umbral estaba Diego con esa misma camisa que ella le había regalado. Al ver a su esposa, palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Carla?», exhaló y en su voz sonó un horror genuino. «¿Tú? ¿De dónde vienes?». «Hola, querido», sonrió Carla con tal calidez como si nada hubiera pasado. «Decidí darte una sorpresa. Me dejaron salir temprano del trabajo, así que pensé, visitaré a mi marido». Diego estaba en la puerta, claramente sin saber qué hacer. Su rostro expresaba completa confusión, y los ojos se movían como los de un animal acorralado. «Pero tú, pensé que estabas en el trabajo. No dijiste», balbuceó, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Y quién es?». Sonó la voz clara de Laura, y apareció detrás de Diego. Al ver a Carla, la chica arqueó las cejas con sorpresa. En su rostro pasó una expresión que Carla no pudo definir exactamente, reconocimiento o solo curiosidad. Esta es mi», comenzó Diego, pero Carla lo interrumpió. «Carla», se presentó, extendiendo la mano a Laura, la esposa de Diego. «¿Y usted debe ser esa misma pasajera del taxi?». Laura miró atónita la mano extendida, luego a Diego, luego otra vez a Carla. «¿Pasajera?», repitió con voz debilitada. «Sí», continuó Carla imperturbable. «El conductor me contó que llevó a una chica hasta nosotros. Dijo que muy simpática, conversadora. La descripción coincide exactamente». Diego estaba entre ellas, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Su rostro adquirió un tono terroso, y en la frente aparecieron gotas de sudor. «Diego, ¿no nos invitas a entrar?», preguntó Carla suavemente. «¿O nos quedaremos en la puerta?». «Sí, claro, pasa», murmuró él,
haciéndose a un lado. Carla entró en la casa y miró alrededor. Todo estaba exactamente como lo había dejado la última vez, acogedor, limpio, hogareño. En la mesa había 2 copas y un plato con tapas. Claramente preparación para una velada romántica. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo Laura, todavía en shock. «Diego, ¿no contaste que tu esposa también viene aquí? ¿Y por qué no debería venir a mi propia casa?», preguntó Carla con una ligera sonrisa, poniendo la bolsa con las compras en la mesa. Se instaló un pesado silencio. Diego se arreglaba nerviosamente la camisa, Laura giraba confundida su bolso en las manos, y Carla, por el contrario, se sentía completamente tranquila. Sorprendentemente, la comprensión de la situación y el control sobre ella le daban confianza. «Entonces tal vez tomemos café», propuso, dirigiéndose a la cocina. «Laura, ¿usted es Laura? Diego, preséntanos como se debe». «Sí, soy Laura», susurró la chica, sin quitar los ojos de Carla. «Mucho gusto», sonrió Carla sinceramente. «Es tan raro que nos visiten. Y aquí tal inesperada sorpresa». Diego emitió algún sonido extraño, parecido a un estertor. Claramente trataba de decir algo, pero las palabras no salían. «Querido, te ves algo pálido», notó Carla con preocupación. «¿Tal vez no te sientes bien? ¿Te resfriaste?». «No, yo. Todo está bien», finalmente logró decir Diego. Carla comenzó a trajinar en la cocina, sacando tazas bonitas, cortando el queso comprado, disponiendo los dulces. Sus movimientos eran mesurados, tranquilos, como si realmente se preparara para una visita amistosa común. «Laura, ¿y cómo conocieron a mi marido?», preguntó sin volverse. «¿Probablemente por trabajo?». Laura lanzó una mirada desesperada a Diego, pero él miraba al suelo, claramente no dispuesto a ayudarla. «Sí, por trabajo», respondió insegura. «Qué interesante. ¿Y en qué área trabaja?». En diseño de interiores», mintió Laura, aparentemente decidiendo adherirse a la versión que le había contado Diego. «Así es. Entonces debe gustarle nuestra casa. Yo misma arreglé todo aquí», dijo Carla con orgullo, sirviendo el café en la mesa. Laura miró alrededor y Carla vio cómo en su rostro se reflejaba la comprensión de lo que estaba pasando. La chica comenzaba a entender que había caído en una situación muy incómoda. «Muy bonito», murmuró Laura. «Gracias. ¿Sabe? Tengo una idea», exclamó Carla de repente. «Ya que está aquí, ¿por qué no se queda a cenar? O incluso a pasar la noche? Justo iba a preparar algo especial». Diego casi se atraganta con el café. «Carla, no creo que sea buena idea», comenzó, pero su esposa lo interrumpió. «¿Por qué? Laura seguramente está cansada del camino. Y mire qué tiempo tan cambiante. Y aquí tenemos una habitación libre». «No, agitó las manos Laura apresuradamente. «No quiero imponerme. Necesito volver». «¿A dónde volverá a tal distancia?», se sorprendió Carla. «Los autobuses ya no pasan, no encontrará taxi. Quédese, no se cohíba». Por dentro Carla se regocijaba. Veía cómo sufría Diego, cómo se desconcertó Laura. Su plan funcionaba impecablemente. «Carla tiene razón», dijo Diego inesperadamente, y en su voz sonó alguna desesperanza. «Será difícil llegar desde aquí ahora». Carla miró sorprendida a su marido. ¿Acaso había decidido jugar hasta el final? ¿O simplemente no veía otra salida? «Pues excelente», aplaudió Carla. «Entonces hoy tendremos una verdadera velada familiar. Laura, cuéntenos sobre usted. ¿Tiene familia?». «No», respondió Laura en voz baja, hundiéndose cada vez más en el sillón. «¿Y planea crear una? ¿Piensa casarse?». Laura miró de reojo a Diego, quien miraba por la ventana, como si allí estuviera pasando algo increíblemente interesante. «Aún no sé», susurró apenas audiblemente. «¿Sabe? Enseguida entendí que es una chica especial», dijo Carla confidencialmente, sentándose junto a Laura. «Tiene una apariencia tan llamativa, tal estilo. Diego, ¿verdad que Laura es muy bonita?». Diego emitió algún sonido inarticulado. «Mi marido siempre ha valorado la belleza», continuó Carla. «¿Verdad, querido? ¿Recuerdas cómo decías que la vida debe estar rodeada de lo bello?». «Recuerdo», respondió Diego con voz ronca. Carla se levantó y se acercó a la chimenea, donde estaban sus fotografías juntos. Tomó una de ellas, su foto de boda. «Mire, Laura, estos somos nosotros hace 5 años, el día de nuestra boda. Qué jóvenes y felices éramos». Laura tomó la fotografía con manos temblorosas.
Carla veía cómo la chica estudiaba el rostro de Diego en la foto, lo comparaba con la persona que conocía. Bonita pareja, susurró Laura, devolviendo la fotografía. Sí, siempre hemos sido muy felices en el matrimonio, dijo Carla soñadoramente, aunque últimamente Diego ha empezado a viajar mucho por trabajo. Pero entiendo, la carrera es importante, aunque, lo confieso, a veces lo extraño. Miró a su marido con tal amor y añoranza que Laura involuntariamente bajó los ojos. ¿Hace mucho que conoce a mi marido?, preguntó Laura en voz baja. Ya 7 años. 2 años salimos, 5 años casados. El tiempo vuela tan rápido. Carla se sentó de nuevo a la mesa. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de él? Es tan honesto, abierto. Nunca miente, no oculta nada. Confío en él completamente. Diego se estremeció, como si lo hubieran golpeado. La confianza es la base de la familia, añadió Carla. Sin ella ninguna relación resistirá. ¿Está de acuerdo, Laura? Sí, susurró apenas audiblemente la chica. Por la ventana comenzaba a oscurecer. Se encendieron las farolas y la casa se sumergió en una acogedora penumbra. Carla encendió la lámpara de mesa y la luz suave iluminó los rostros de los sentados a la mesa. ¿Sabe, Laura? Cuéntenos algo interesante sobre usted, propuso Carla. ¿Tiene algún pasatiempo? ¿Aficiones? Me gusta leer, respondió Laura, claramente tratando de evitar detalles. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué prefiere? ¿Clásicos? ¿Literatura contemporánea? Diferentes cosas, respondió Laura brevemente. Carla notó cómo la chica miraba cada vez más frecuentemente a la puerta, como buscando una oportunidad de escapar. Pero Carla no iba a dejarla ir tan fácilmente. ¿Sabe? Diego también le gusta leer, dijo. Especialmente por las noches, antes de dormir. Incluso tenemos una tradición, nos leemos en voz alta. ¿Verdad, querido? Diego asintió sin levantar los ojos. ¿Tal vez hoy leamos todos juntos?, propuso Carla. Tengo aquí un libro de poesía maravilloso. Probablemente ya es hora de que me vaya, dijo Laura de repente, levantándose. No quiero interferir en su velada familiar. ¿Pero a dónde irá?, se sorprendió Carla. Ya está oscuro afuera, lugar desconocido. No la dejaré ir. Laura miró a Diego con una mirada suplicante, pero él seguía sentado, mirando fijamente la mesa. Entonces, ¿tal vez me muestre dónde puedo pasar la noche?, preguntó en voz baja. Por supuesto. Vamos, le mostraré la habitación de invitados, accedió Carla con alegría. Llevó a Laura a una pequeña habitación en el segundo piso, trajo ropa de cama fresca, toallas. Todo este tiempo la chica guardó silencio, solo ocasionalmente lanzando extrañas miradas a Carla. Buenas noches, Laura, dijo Carla, cerrando la puerta. Si necesita algo, no dude en decirlo. Al regresar a la sala, encontró a Diego en la misma posición. Seguía sentado a la mesa, sosteniendo su cabeza entre las manos. Bueno, querido, dijo Carla, sentándose frente a él. ¿No pensaste que la velada sería tan interesante? Diego levantó la cabeza y miró a su esposa. En sus ojos había una mezcla de miedo, vergüenza y alguna resignación. Carla, ¿puedo explicar?, comenzó. ¿Explicar qué?, preguntó inocentemente. ¿Cómo cuidas de las pasajeras casuales? Es tan noble de tu parte. Diego entendió que el juego había terminado. La casa se sumergió en el silencio, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el ruido distante del viento en los pinos. Diego estaba sentado a la mesa, con la cabeza baja, como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Carla lo observaba y, cosa extraña, en lugar de triunfo solo sentía vacío. Por la ventana los primeros rayos del amanecer se abrían paso entre las copas de los árboles, tiñendo la habitación con suaves tonos dorados. En algún lugar a lo lejos cantó un gallo, recordando que el mundo continuaba viviendo su vida habitual, a pesar de los dramas personales de la gente. Carla, finalmente susurró Diego sin levantar los ojos. No sé qué decir. ¿Y qué hay que decir?, respondió ella tranquilamente, recogiendo las tazas de la mesa. Pensaste que nadie nunca lo sabría, y la vida dispuso de otra manera. Arriba crujió una tabla del piso. Aparentemente, Laura no dormía, escuchaba lo que pasaba abajo. Carla imaginó lo que pasaba ahora en el alma de esa chica. Todo su mundo se había derrumbado en una noche, el hermoso cuento de amor se había convertido en una sucia historia de infidelidad. ¿Hace cuánto que lo sabes?, preguntó Diego en voz baja.
Desde hoy, respondió Carla, poniendo los platos en el fregadero. Imagínate qué coincidencia. Tu amante resultó ser mi compañera de viaje. Contaba tan lindamente sobre su amado, sobre todos los regalos que le das con mi dinero, sobre los restaurantes a los que la llevas, haciéndolos pasar por descubrimientos románticos. Diego se estremeció, como si cada palabra lo golpeara. Sus manos temblaban cuando trataba de tomar el vaso de agua. Carla, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Se volvió hacia él, y en sus ojos no había ni ira ni lágrimas, solo una calma fría. ¿Cómo le contabas que soy aburrida y enferma? ¿Que controlo cada euro? ¿Que amenazo con suicidarme si me dejas? Diego palideció aún más, y Carla vio cómo aparecían gotas de sudor en su frente. Nunca dije. Dijiste, todo lo dijiste, lo interrumpió Carla. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ella te creía. Creía sinceramente que eres un marido infeliz, rehén de un matrimonio fracasado. Hacía planes para un futuro juntos. El silencio se prolongó. Carla se sentó frente a su marido y lo miró atentamente. Esta persona había compartido la cama con ella durante 5 años, conocía cada lunar en su cuerpo, cada hábito, y ahora le parecía completamente extraño. ¿Recuerdas nuestro primer aniversario?, preguntó Carla de repente. Me regalaste un anillo con un pequeño diamante. Dijiste que algún día comprarías uno real, grande. Yo entonces respondí que no necesitaba uno grande, necesitaba uno honesto. Diego hizo una mueca, como de dolor físico. Recuerdo. Entonces sinceramente quería ser honesto. ¿Y cuándo dejaste de querer? ¿Puedes nombrar el momento exacto? Diego guardó silencio largo tiempo, repasando eventos en su memoria. Su mirada vagaba por la habitación, deteniéndose en objetos familiares que alguna vez eligieron juntos. Probablemente cuando empezaste a hablar de hijos, cuando comenzaste a planear nuestra vida con años de anticipación. Empecé a sentir que me ahogaba en esos planes. Y en lugar de hablar conmigo, ¿decidiste encontrarte un escape por fuera? Sí. Eso fue cobarde, Carla asintió, apreciando su honestidad. ¿La amas?, preguntó de repente. Diego se desconcertó por lo inesperado de la pregunta. Yo, no sé, probablemente no. ¿Era un entretenimiento? No. Es decir, al principio sí, y luego me confundí. Era tan entusiasta, tan dispuesta a adorarme. Junto a ella me sentía un héroe, no un perdedor. Carla asintió, como si hubiera recibido la respuesta esperada. ¿Y a mí alguna vez me amaste? ¿De verdad? Diego levantó los ojos hacia ella, y en ellos vio dolor, no fingido, sino real. Amé. Mucho. Al principio. ¿Y después? ¿Después? No sé. Costumbre, supongo. Comodidad. Siempre estabas ahí, siempre apoyabas. Lo tomé como algo debido. Y luego empecé a percibirlo como una carga. Al menos era honesto. Carla lo apreció. ¿Sabes, Diego? Podría haber hecho una escena. Echarla en medio de la noche, gritar, llorar, amenazar. ¿Pero entiendes cuál es el problema? Ya no quiero luchar por ti. Estas palabras sonaron como una sentencia. Diego se estremeció, como si lo hubieran golpeado. Carla, podemos arreglar todo. Terminaré esta relación, empezaremos de nuevo. No, sacudió la cabeza Carla. No se puede reconstruir lo que se pudrió en los cimientos. No voy a sospechar de ti toda la vida en cada retraso, revisar el teléfono, buscar pruebas. Eso no es vida, es trabajo forzado. Arriba volvió a crujir la tabla del piso, esta vez más fuerte. Carla se levantó. Voy a hablar con Laura. A ella también le resulta difícil. Carla, no hace falta, comenzó Diego, pero ella ya se dirigía a las escaleras. En el segundo piso Carla tocó la puerta de la habitación de invitados. Laura, ¿puedo entrar? No hubo respuesta, pero la puerta no estaba cerrada con llave. Carla entró y vio a la chica sentada en el borde de la cama. Laura no lloraba, pero se veía completamente destrozada. Su brillante maquillaje se había corrido, el cabello despeinado, y en los ojos había ese mismo vacío que Carla sentía en sí misma. ¿Hace cuánto que lo sabías?, preguntó Laura en voz baja sin levantar los ojos. Desde el momento de nuestro encuentro en el taxi, respondió Carla honestamente, sentándose a su lado. Contaste muy detalladamente sobre tu amado. Laura sonrió amargamente. Entonces, ¿todo este tiempo sabías quién era yo? ¿Y aún así me invitaste a la casa? Sí. ¿Por qué? Carla lo pensó. ¿Por qué? ¿Realmente por deseo de vengarse?
¿O por curiosidad? ¿O tal vez por lástima hacia esta chica engañada? Probablemente porque quería entender, ¿qué tienes de especial? ¿Por qué mi marido estaba dispuesto a destruir la familia? ¿Y entendiste? Eres joven, hermosa, despreocupada. No tienes ese cansancio que hay en mí. No lo regañas por los platos sucios y no le recuerdas las obligaciones familiares. Estás lista para admirarlo simplemente por existir. Laura finalmente levantó la cabeza y miró a Carla. No sabía que estaba casado. Es decir, sabía, pero él decía, ¿que soy un monstruo que le envenena la vida? Sí, susurró Laura, perdóname. ¿Por qué? Por creer en un cuento hermoso. Yo en tu lugar también habría creído. Por la ventana se hacía cada vez más claro. Los pájaros comenzaban su concierto matutino, y estos simples sonidos de vida de repente le parecieron a Carla increíblemente importantes. ¿Sabes qué es lo más terrible?, dijo Laura, mirando por la ventana al cielo del amanecer. Yo sentía que algo no estaba bien. Nunca me invitaba a su casa, siempre nos encontrábamos en territorio neutral. Decía que alquilaba un apartamento con un compañero, y cuando proponía conocer a sus amigos, siempre encontraba excusas. ¿Por qué no escuchaste tu intuición? Porque quería mucho creer. Sabía decir palabras hermosas, daba regalos, era atento. Y lo principal, parecía tan infeliz en el matrimonio. Quería salvarlo. Carla asintió con comprensión. Los hombres que quieren engañarnos estudian muy bien lo que queremos escuchar. Diego sabía que eres buena y receptiva. Por eso inventó la historia del matrimonio infeliz. Se sentaron en silencio, dos mujeres a las que había engañado un hombre, cada una a su manera, pero ambas igualmente dolorosamente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Laura. Ahora ambas comenzaremos la vida de nuevo, dijo Carla con una confianza inesperada para sí misma. Eres joven, tienes todo por delante. ¿Y yo? Finalmente me liberaré de las ilusiones. ¿Y si me elige a mí?, preguntó Laura de repente. Carla la miró atentamente. ¿Y tú lo quieres? Después de todo lo que has sabido, ¿estás lista para estar con una persona que te mintió durante 6 meses y me mintió a mí durante 5 años? Laura bajó la cabeza. No, probablemente no. Ya no podré confiar en él. Entonces, ¿qué diferencia hace a quien elija? ¿Y cómo vivir después? ¿Cómo volver a creer en el amor? Carla tomó suavemente la mano de la chica. Con cuidado, atentamente, confiando, pero verificando. Y recuerda que un hombre que realmente te ama nunca ocultará tu existencia del mundo. Por la ventana comenzaba a clarear el amanecer. La larga noche llegaba a su fin. Y con ella terminaba una historia y comenzaban otras. ¿Sabes, Laura? En algo nos parecemos, dijo Carla. Ambas queríamos amar y ser amadas. Solo elegimos a la persona equivocada. ¿Crees que hay personas que vale la pena elegir? Definitivamente las hay. Hombres que no mienten en pequeñeces y no engañan en grande. Que no cuentan a las amantes cosas malas sobre las esposas y no prometen lo que no piensan cumplir. Laura asintió, y en sus ojos apareció por primera vez esa noche una chispa de esperanza. Es hora de irme, dijo, levantándose. Por la mañana todo parece más simple. ¿A dónde irás? A casa. A la ciudad. Empezaré todo de nuevo. Bajaron. Diego estaba sentado en el mismo lugar donde lo había dejado Carla. Parecía que había envejecido varios años en una noche. Me voy, dijo Laura sin mirarlo. Laura, espera, comenzó él, levantándose, pero ella sacudió la cabeza. No hace falta, ya todo está dicho. Diego dio un paso hacia ella, pero Laura retrocedió. Llamaré un taxi, dijo. A esta hora no encontrarás, notó Carla. Te llevaré. ¿Tu coche se descompuso?, se sorprendió Diego. El tuyo funciona, respondió Carla tranquilamente. Las llaves. Dámelas. Diego entregó las llaves en silencio. Sus manos temblaban. El camino a la ciudad transcurrió en silencio. Laura miraba por la ventana el mundo que despertaba, y Carla reflexionaba sobre cómo rápidamente podía cambiar la vida. Ayer todavía era una mujer feliz planeando un fin de semana romántico con su marido, y hoy se había vuelto libre, pero sola. Pero cosa extraña, la soledad no la asustaba. Al contrario, en ella había alguna fuerza liberadora. Carla, dijo Laura de repente cuando se acercaban a la ciudad. Gracias. ¿Por qué? Por no rebajarte a una pelea, por tratarme humanamente. Ambas somos víctimas, Laura. ¿Por qué las víctimas deberían enemistarse entre sí?
Carla dejó a la chica en su casa y fue a la suya. En casa lo primero que hizo fue empacar las cosas de Diego en una maleta, cuidadosamente, sin malicia, simplemente como una necesidad inevitable. Cada cosa recordaba algún momento de su vida juntos, pero Carla ya no sentía dolor, solo cansancio del engaño. Diego apareció por la noche, sombrío y confundido. Las cosas están en la cama, dijo Carla sin apartar la vista del televisor. Carla, hablemos. ¿De qué? Presenté los documentos de divorcio. El abogado dijo que con mutuo acuerdo todo se resolverá rápidamente, y la casa de campo se queda conmigo. La compré con mi dinero, la registré a mi nombre. ¿Y el apartamento? También es mío. ¿Lo recuerdas? Diego estaba en medio de la habitación con la maleta en las manos, y Carla de repente comprendió que no sentía hacia él ni ira ni odio, solo cansancio y alivio. Carla, entiendo que ahora estás enojada, pero tal vez con el tiempo. Diego, lo interrumpió Carla, finalmente mirándolo a los ojos. Eres una buena persona, solo débil. No estamos en el mismo camino. En la oficina del abogado Carla se sentía sorprendentemente tranquila. Carmen, una mujer mayor con ojos perspicaces, estudiaba atentamente los documentos. La propiedad es mayormente suya, él no está obligado a pagar pensión alimenticia, no hay hijos, resumió la abogada. El caso más simple de los que he visto. La única pregunta, ¿está segura de su decisión? Los hombres a menudo recapacitan cuando entienden lo que pierden. No pierdo, respondió Carla firmemente. Gano, libertad de la mentira, de la necesidad de ser conveniente, del miedo a decepcionarme de nuevo. Sabia posición, asintió aprobatoriamente la abogada. Me gustaría ver más mujeres así en mi práctica. En la casa de campo los trabajos iban a toda marcha. Carla decidió convertir la gran sala en un taller creativo. Siempre había soñado con dedicarse a la pintura, pero nunca encontraba tiempo. Ahora el tiempo era suficiente. Los trabajadores derribaban la pared entre la cocina y la sala, creando un espacio único. Carla estaba entre el polvo de construcción y sentía cómo junto con las viejas paredes se derrumbaba también su vida anterior. Jefa, ¿y estas fotos dónde las ponemos?, preguntó el capataz, señalando las fotos de boda. En la caja, respondió Carla, ya no las necesito. 3 meses después, Carla estaba sentada en su café favorito leyendo un libro. En la mesa vecina se acomodó un grupo de jóvenes, discutiendo ruidosamente alguna película. Su risa despreocupada le recordó a Laura. La chica a veces escribía, contaba que había cambiado de trabajo, se había mudado a otro barrio, había conocido a una persona interesante. Sus mensajes eran cortos, pero se sentía que la vida mejoraba. En cuanto a Diego, Carla había oído que alquilaba una habitación en un pequeño apartamento, trataba de encontrar un nuevo trabajo. No había intentado seguir viéndose con Laura. Aparentemente, entendió que los puentes estaban quemados. Carla terminó el café y abrió su agenda. Mañana tenía una reunión con el diseñador. Había decidido remodelar completamente la casa de campo, convertirla en un lugar para la creatividad y el descanso, solo para ella. En el bolsillo sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Aló? ¿Carla? Soy Mario, amigo de Diego. Nos conocimos en el cumpleaños hace 2 años. Recuerdo. Te escucho. Mario realmente se diferenciaba de Diego. Carla recordó su encuentro, entonces le había parecido interesante, pero inaccesible. Estaba casada y ni siquiera consideraba a otros hombres. Ahora lo veía con otros ojos. Escuché que tú y Diego se divorciaron. Lo siento mucho. Gracias por tu preocupación, pero no lo siento en absoluto. Mario se rió. ¿Sabes? Siempre me sorprendió cómo Diego logró conquistarte, dijo. Me parecías una persona de otra liga. Tal vez realmente lo era, solo que yo misma no lo entendía. ¿Y ahora lo entiendes? Carla lo pensó, reflexionando sobre la respuesta. Ahora conozco mi valor, y sé que no aceptaré nada menos de lo que merezco. ¿Y qué mereces? Honestidad, respeto, y amor que no requiera que me convierta en otra. ¿Sabes? Si no es un secreto, ¿puedo invitarte a cenar? Solo como un amigo que quiere apoyar en un momento difícil, dijo Mario. Carla lo pensó. Mario realmente era un hombre agradable, inteligente, exitoso, con sentido del humor. Y lo principal, libre. Puedes, dijo, pero solo si no me compadeces. No soy víctima de las circunstancias, soy una mujer que recibió una segunda oportunidad.
Precisamente por eso llamo, respondió Mario. Mario sonrió, y Carla entendió que esta conversación ya era un buen comienzo. Carla cerró el libro y miró por la ventana. En la calle era primavera, los árboles se cubrían del primer verde, la gente caminaba con sonrisas ligeras. La vida continuaba, y eso era maravilloso. Ya no era la esposa de alguien, no era engañada o abandonada. Era simplemente Carla con sus planes, sueños y derecho a errores. Y derecho a un nuevo amor, cuando llegara el momento. 6 meses después en el mismo café Carla se encontró casualmente con Laura. La chica había cambiado mucho, se había vuelto más tranquila, más segura de sí misma. Junto a ella estaba sentado un joven que la miraba con adoración genuina. Carla, se alegró Laura. ¿Cómo estás? Te ves maravillosa. Gracias. ¿Tú también? Respondió Carla sinceramente. Charlaron un poco, y Carla entendió que la chica realmente era feliz. Su nuevo elegido resultó ser una persona honesta y abierta, que no ocultaba su relación y ya había presentado a Laura a todos sus amigos y parientes. ¿Y cómo está Diego?, preguntó Laura, bajando la voz. No sé, se encogió de hombros Carla. Y no me interesa. Tienes razón, asintió Laura. Algunas personas es mejor dejarlas en el pasado. Y el tiempo, Carla sentía, realmente había llegado. Y trajo consigo no solo un nuevo amor, sino una nueva ella, fuerte, independiente, que conoce su valor, la mujer que siempre pudo ser, pero no se atrevía. ¿Creen que Carla actuó correctamente? ¿O debería haberse quedado con su marido y aguantar? Esperamos su opinión en los comentarios, y hasta nuevos encuentros. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.